Una de las cosas que la gente a veces pregunta muy usualmente, sobre todo te repito, quienes no están metidos en el tema del vino, es cómo catar correctamente un vino. A veces pensamos que el acto de catar tiene que ver con la gente que tiene sensaciones apartadas del resto, o que tiene cierta noción desarrollada, o un olfato muy avanzado, y la realidad es que cualquier persona puede catar vino, y básicamente se requiere tener un ambiente ideal, es decir, un lugar fresco, un lugar cómodo, y eso sí, enfocarte totalmente en lo que vas a beber, ¿no? La cata requiere que involucres prácticamente 4 de los sentidos en el vino, y eso significa que la vista, el olfato, el gusto y el tacto están directamente involucrados en apreciar las características de un vino. En este caso, por ejemplo, tenemos un vino tinto, algo, por ejemplo, en este caso de Vivaillot, un Cabernet Sauvignon de Vivaillot, y aquí estamos apreciando, por ejemplo, los colores del vino. El color, que es lo primero que observas, el primer contacto que tenemos con el vino, te va a indicar cuestiones muy básicas del vino, por ejemplo, la estructura corporal del vino, te va a indicar, incluso dependiendo del color del vino, te puede ir orientando o suponiendo hacia qué variedad puede contener de uvas el vino. Pero a grandes rasgos vamos a enfocarnos en ese aspecto de estructura. Los matices de color nos van a hablar un poquito de la evolución que ha tenido el vino. Al final tiene pigmentos que se van degradando con el contacto con el aire, y eso te puede ir guiando con la edad del vino. Y después algo muy importante, que es ver incluso desde la vista la textura que puede tener en tu boca el vino. Entonces, por ejemplo, estamos observando en este vino, en la parte del centro, un color rojo granate que corresponde habitualmente a la variedad Cabernet Sauvignon. Los matices que se forman en el ribete o meñisco de la copa son algunos matices ligeramente atejados, y eso nos habla de dos cosas. Primero, que es un vino que ha tenido crianza en una barrica, o que en este caso, si la edad no corresponde, o la añada no corresponde a esa evolución, pues que posiblemente haya tenido crianza en una barrica o algunos años de edad, ¿no? O ambas inclusive. Y luego inclinamos nuestra copa ligeramente para que se unte el vino en las paredes, y nos estamos encontrando con que caen algunas gotas por la copa, y estamos viendo que eso puede ser la ligera sensación de peso que puede haber en la boca. Eso significa que a piernas más gruesas o lágrimas más gruesas nos encontraremos con un vino que tenga mayor textura en nuestra boca, que sea más sedoso y muchas de las veces más perdurable en nuestra boca. Y tenemos que observar también a contraluz que el vino sea brillante, que el vino sea limpio, y eso nos indica también si el vino puede tener algún defecto ya desde la vista. Un vino que tiene salud es un vino que tiene brillo y que tiene limpieza. Entonces, si reunimos estas características, decimos que el vino es límpido y que ha sido correctamente elaborado. Y sin quererlo, ahí ya tenemos información de la vista que nace en esta primera etapa del vino, y que nos dice, por ejemplo, que este vino es un vino de medio cuerpo, que ya tiene algunos años de evolución, que es fiel el color a la variedad que le da origen, a la Cabernet Sauvignon, y que seguramente será también de media textura cremosa o aceitosa en la boca. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la más importante, que es la olfativa. En esta fase, primero percibimos un aroma general del vino, un carácter aromático genérico de nuestro vino, y que en este caso pues es un aroma marcadamente frutal. Nos recuerda por principio aromas de frutos pues que nosotros le llamamos de bosque, ¿no? Esos frutos de bayas, de mermeladas, algunos aromas incluso de encino, de pino, que están muy ligados a la Cabernet Sauvignon, ¿no? Algunas notas incluso de eucalipto. Después, si hacemos girar nuestra copa, se van a desprender en su totalidad pues todos los aromas que tenemos, y que son aromas
que ya se volatilizan con el oxígeno, ¿no? Tenemos algunas notas de resinas, por ejemplo, algunas notas ligeras de tabaco, de humo, y esos son los aromas terciarios, son los aromas que corresponden, por ejemplo, a la crianza de la barrica.